Buenos días, espero que estén todos bien y damos comienzo a nuestra clase de hoy. Les recuerdo que vamos a tener un control el próximo miércoles, que va a ser ya el control número 2. Y lo que va a entrar en ese control va a ser las semanas 4, 5 y 6. ¿A qué me refiero yo con las semanas 4, 5 y 6? Me estoy refiriendo a las semanas que uno ve acá en el campus virtual. Si no me equivoco, ahora pueden ver mi campus virtual, ¿no? Sí, profe. Entonces, en términos de materia, aquí igual aparece especificado, es básicamente todo lo que tiene que ver con movimiento circular, uniforme y uniformemente acelerado, la parte de cinemática y dinámica, y lo que hemos visto hasta ahora de movimiento armónico simple. ¿Ya? Cabe destacar que si ustedes faltaron a alguno de estos dos controles y tienen una justificación emitida por su respectiva dirección de carrera, ustedes tienen la oportunidad de rendir el control recuperativo este día miércoles 4 de junio. Eso sería ya de vuelta del receso. Los contenidos a valor, sí, como vale por cualquiera de estos dos controles, son los de las semanas 1 y 6, o sea, contenido de estos dos controles juntos. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana va a ser un repaso de estas semanas 4, 5 y 6. Y también la idea es resolver dudas. Entonces, también si ustedes tienen alguna duda importante, es importante que aprovechen ahora estos 2 días para también resolver estas dudas. ¿Ya? Por eso también si alguien tiene algún problema en particular que haya visto en algún libro, etcétera, también puede enviármelo como para que lo analicemos en mayor profundidad después. Bueno, un breve repaso de qué es el movimiento circular, en primer lugar. El movimiento circular es cualquier movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Y aquí vamos a distinguir dos tipos de movimiento circular en particular. Uno de ellos es el movimiento circular uniforme, que en primer lugar, ¿por qué se llama uniforme? Porque su rapidez es constante. En un movimiento circular uniforme, estamos hablando de que si aquí está el centro del círculo y aquí está el radio de la circunferencia, el vector velocidad es un vector que apunta tangente a la trayectoria y por lo tanto, en este caso, para un círculo, va a ser un vector perpendicular al radio. A este vector de velocidad a veces también se le llama velocidad tangencial, solo que en el caso de un movimiento circular puede ser un poco redundante porque la velocidad ya siempre aquí va a ser tangencial, no va a tener componentes radiales por el hecho de que estamos hablando de movimiento en un círculo. ¿Ya? Pero por si acaso a veces también se le llama velocidad tangencial. ¿Ya? Ahora, la rapidez es constante, pero la velocidad es constante, ¿sí o no? ¿Qué es lo que diferencia rapidez de velocidad?
Que la velocidad es un vector. La velocidad es un vector, exactamente. La velocidad es un vector, la rapidez no es un vector. Entonces, si yo tengo rapidez constante, es porque piensen como en un automóvil dando una vuelta a una rotonda. Rapidez constante es que el velocímetro del auto está marcando siempre el mismo número, por ejemplo, 70 kilómetros por hora. Pero la velocidad, al ser un vector, para que sea constante, no solamente tiene que ser el largo de la flecha el mismo, sino que también la dirección tiene que ser la misma. Y si aquí vemos de que al moverse la velocidad cambia de dirección, entonces no es constante. La velocidad entonces no es constante, ya que cambia de dirección. Ahora, el hecho de que la velocidad no sea constante implica que existe algún tipo de aceleración. Y esta aceleración es la que nosotros, para el movimiento circular uniforme, vamos a llamarle aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta se puede escribir como rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Ahora nosotros también, junto con mencionar la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, nosotros habíamos mencionado algo llamado velocidad angular. La velocidad angular, les recuerdo que es algo que mide la tasa de desplazamiento angular. Entonces, en cierto modo, no en cierto modo, sino que se define la velocidad angular como el límite cuando los tiempos son muy pequeños del desplazamiento angular dividido por el tiempo empleado en realizar dicho desplazamiento angular. Pero en un movimiento circular uniforme, la velocidad angular también es una constante. Entonces, ¿cómo uno puede calcular la velocidad angular? La velocidad angular se puede calcular como 2pi radianes divididas por el periodo de la trayectoria. Esto recuerdo que es solamente en un movimiento circular uniforme. Y t era el periodo. ¿Y el periodo qué es en palabras simples? ¿Alguien lo recuerda? Es el tiempo necesario para que se complete un ciclo. Exactamente, el tiempo necesario para que se complete un ciclo.
Profe, la velocidad angular se podía despejar desde la velocidad tangencial igual o no? Sí, vamos a verlo eso en un ratito. Entonces, el periodo es el tiempo necesario para completar un ciclo, o en el caso del movimiento circular también uno puede decir una vuelta o una revolución. Ahora lo que su compañero mencionaba de la velocidad angular y la rapidez tangencial es porque también en un movimiento circular uniforme, la rapidez tangencial se puede escribir como distancia recorrida dividida por el tiempo empleado, por el hecho de que la rapidez es constante. La distancia total recorrida en una vuelta es 2πr y el tiempo empleado es el periodo. Entonces ustedes también tienen esta expresión. Y si uno compara la velocidad el módulo de la velocidad tangencial con la velocidad angular, uno se da cuenta de que hay algo aquí que se repite. El 2pi dividido por t también está aquí camuflado. Es 2pi dividido t multiplicado todo eso por r. Entonces aquí vemos que la rapidez tangencial se puede escribir también como omega por r. Y algo también que tenemos que considerar es que existe también el concepto de frecuencia. La frecuencia se define como el inverso del periodo. Eso es la frecuencia. Ahora, uno tiene un poco la noción de frecuencia, incluso desde el habla cotidiana. Algo ocurre frecuentemente cuando en un tiempo dado ocurre muchas veces, ¿cierto? O uno dice esto ocurre con mucha o con poca frecuencia cuando algo ocurre muy a menudo o poco a menudo, cuando algo es bastante observado en un tiempo dado o no. Y en física, de hecho, es la misma idea. Resulta de que uno tiene que la frecuencia, por la misma definición que tiene aquí del inverso del periodo, es una medida de cuántas revoluciones se dan por unidad de tiempo. Mientras el periodo es cuánto tiempo se necesita por revolución, la frecuencia es cuántas revoluciones se dan por tiempo. Entonces, de hecho, uno podría aquí tener una situación en la que a uno le dicen cuántas vueltas, por ejemplo, una rueda da 300 vueltas en 2 minutos. Entonces resulta de que uno podría calcular el periodo y la frecuencia a partir de estos datos. El periodo es el tiempo empleado dividido por el número de vueltas, o sea, 2 minutos dividido por las 300 vueltas. Si transformamos todo esto a segundos para que nos queden unidades del sistema internacional, sabemos que un minuto son 60 segundos. Se cancela 2 minutos. Y entonces tenemos 2 por 60, que son 120 dividido por 300. Y eso nos da 0.4
segundos. O sea que 0.4 segundos es lo que le toma a la rueda en dar una vuelta. Y la frecuencia se puede escribir como el inverso de 0.4, o bien pueden escribirlo también como el número de vueltas dividido por el tiempo empleado, que son los 120 segundos. Y esos son 2.5. La unidad de medida vendrían siendo 1 dividido por segundo o segundo a la menos 1. Pero como los segundos a la menos 1 aparecen tan frecuentemente, es que estos tienen un nombre propio, que son los llamados hercios o hertz. Así que ustedes pueden expresar la frecuencia como en segundo a la menos 1 o en hertz. Es equivalente. ¿Ya? Así que no se extrañen si ven frecuencia también expresada en segundo a la menos 1 o en hercios. Da igual. Entonces, estas son las ecuaciones que mayormente rigen el movimiento circular. Otras ecuaciones que ustedes pueden deducir tienen que ver con la posición en un tiempo dado, pero eso se logra mediante la posición angular. Y hablando de posición angular, podemos notar algo aquí, de que en el caso de la cinemática de la posición angular, tenemos que la posición angular en un cierto tiempo es igual a la posición angular en un tiempo inicial más omega por el tiempo transcurrido. Y esto recuerda mucho a la cinemática tradicional, a la cinemática de un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. Solamente que en lugar de posición es posición angular y en lugar de velocidad es velocidad angular. Y salvo que se me esté quedando algo en el tintero, estas son las ecuaciones principales del movimiento circular uniforme. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a describir casos un poquito más realistas? En la práctica, movimientos circulares realmente uniformes son pocos. ¿Alguien me puede nombrar un ejemplo natural de movimiento circular uniforme? Algo que la misma naturaleza nos dé, por ejemplo. La Tierra cuando gira en el Sol, ¿no? La Tierra cuando gira en torno al Sol, por ejemplo. O el movimiento también de nosotros en un círculo cada vez que la Tierra da una vuelta. Esas son buenas aproximaciones. Pero ¿por qué digo que son aproximaciones? Porque resulta de que nosotros imaginamos que estamos dando una vuelta en un círculo cuando la Tierra da una vuelta sobre sí misma. Uno dice, ok, perfecto, ahí uno tiene un movimiento circular. Pero la Tierra también se traslada alrededor del Sol, entonces en realidad nuestra trayectoria en lugar de ser un círculo es más como una especie de un círculo como con rizos. ¿Elipse? Además también, en el, bueno, en el caso del movimiento del Sol alrededor de la Tierra, en realidad es una elipse también. No es exactamente un círculo, sino que es una elipse. En particular, sí, la elipse que describe la Tierra cuando da la vuelta en torno al Sol es una elipse de muy baja excentricidad. En español, ¿qué significa? Que es prácticamente un círculo. Que si uno los mira solamente, uno no distingue bien la diferencia entre un círculo y esa elipse. No es como la órbita de un cometa, que un cometa en cambio tiene una órbita de alta excentricidad y uno mira esto y uno dice, sí, esta cosa no tiene por dónde ser un círculo, esta cosa es una elipse. Entonces, gran parte de los movimientos circulares que uno ve en la naturaleza, en realidad, uno los aproxima a un movimiento circular, pero en realidad no son exactamente movimientos circulares. Y tampoco son exactamente uniformes. De hecho, la Tierra gira cada día un pelín más despacio. Pero cuánto más despacio en realidad es muy poco, uno no lo puede distinguir y de hecho son mediciones muy precisas las que lo logran distinguir,
porque ni siquiera uno en el transcurso de una vida puede distinguirlo simplemente mirando el reloj. Entonces, ya avanzando hacia un movimiento un poco más realista, es que uno tiene el movimiento circular uniformemente acelerado. En el movimiento circular uniformemente acelerado, ahora la velocidad angular y la velocidad tangencial y la velocidad angular ya no son constantes. Sin embargo, se llama uniformemente acelerado porque la tasa a la cual estas dos cosas cambian es una tasa de tipo lineal. En otras palabras, existe algo llamado aceleración angular, que vamos a designar por la letra alfa, y alfa se define como el límite cuando los tiempos son pequeños, de cuánto cambia la velocidad angular a medida que pasa el tiempo. Pero resulta que en un movimiento circular uniformemente acelerado, esta aceleración angular es constante. Y gracias a eso vamos a tener algunas ecuaciones que nos van a servir. Una de ellas es que la velocidad angular en un cierto tiempo dado va a ser igual a la velocidad angular inicial más alfa por delta t. Esta ecuación que está aquí, si ustedes la miran, es muy similar a la que uno tenía en cinemática de este estilo. Que una componente de la velocidad era velocidad inicial más alfa más aceleración por tiempo. Es lo mismo acá, pero en el caso angular. Ahora, en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también existía algo como esto. Que el desplazamiento era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Existe también lo mismo en el caso angular. El desplazamiento angular es velocidad angular inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración angular por el tiempo transcurrido al cuadrado. Y otra ecuación que existía en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era esta. La diferencia entre los cuadrados de las velocidades es igual a 2 veces aceleración por desplazamiento. Bueno, como gran novedad, o ni tan novedad en realidad, en el caso angular también existe algo parecido. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial, pero ambas al cuadrado, es igual a 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Nótese, estas ecuaciones son válidas
para cuando la aceleración angular es constante. Entonces, ustedes vean estas ecuaciones no como una receta mágica que les sirve para todo movimiento circular. No, estas ecuaciones de aquí, estas tres que les he mencionado aquí, solo sirven cuando alfa es constante, que son los casos que vamos a ver en este curso. Pero una cosa importante en ciencias, y cuando digo ciencia es porque no solo en ciencias naturales, sino que en ciencias exactas y en ciencias humanas también ocurre, es que toda teoría, toda ecuación, toda regla, ley, tiene algo llamado rango de validez. O sea, tiene un conjunto específico de contextos en el cual uno dice, ok, esto funciona en tal parte, o esto fue observado para tal situación. Estas tres ecuaciones son para la situación alfa constante. ¿Ya? Ahora, en un movimiento circular uniformemente acelerado, nosotros ya no podemos hablar de periodo o frecuencia. Porque resulta que periodo y frecuencia, dijimos que periodo era el tiempo en dar una vuelta, pero resulta de que en un movimiento circular uniformemente acelerado, ese tiempo se va haciendo cada segundo más pequeño o cada segundo más largo. Entonces, no podemos hablar ni de periodo ni de frecuencia en un movimiento circular acelerado. Sin embargo, aún existe aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se calcula de la misma forma como se hacía en el movimiento circular uniforme, como la rapidez tangencial al cuadrado dividida por el radio de la trayectoria. Y algo que era válido para el circular uniforme, pero que también va a ser válido para el circular acelerado, es que, perdón, la rapidez tangencial se va a poder seguir escribiendo como omega por R. Entonces, de esta forma, uno tiene que, tanto en el caso de alfa constante o de alfa igual 0, la aceleración centrípeta se puede escribir como velocidad al cuadrado sobre R, o también como omega cuadrado por R. Como cualquiera de las dos. Y esta regla aquí también es válida. Ahora, volvamos brevemente al caso uniforme. La aceleración centrípeta da cuenta del cambio de velocidad, pero en particular del cambio de dirección. Como la velocidad va a tener siempre el mismo largo, el vector velocidad va a tener siempre el mismo largo, lo único que cambia ahí es la dirección de él. ¿Hacia dónde apunta el vector de aceleración centrípeta? Hacia la izquierda. Hacia el centro. Hacia el centro. Eso. Bueno, en el dibujo de aquí efectivamente queda como un poco a la izquierda y un poco hacia abajo, sí, pero en particular el vector de aceleración centrípeta apunta hacia el centro. ¿Ya? Esto que está aquí es simplemente el módulo. La flechita apunta hacia el centro. Y es la única aceleración que uno tenía en el caso uniforme.
Pero en el caso acelerado, existe una aceleración adicional, porque si omega cambia, entonces la rapidez tangencial también cambia. Entonces, o esto implica que existe ahora no solamente un cambio en la dirección de la velocidad, sino que también existe un cambio en el largo del vector de velocidad. Y ese cambio en el largo del vector velocidad es lo que nosotros describimos a través de una aceleración tangencial. La aceleración tangencial, que vamos a abreviar como A sub t, se puede escribir concisamente como aceleración angular por el radio de la trayectoria. Entonces, ¿de qué se trata esto de la aceleración tangencial? Puedo tener yo primero que mi vector velocidad en un tiempo dado era este, y que después en otro tiempo dado sea este otro. Entonces resulta que aquí había una cierta aceleración centrípeta, y aquí también la hay. Pero la aceleración centrípeta da cuenta del cambio de dirección, no da cuenta del largo de longitud. El largo de longitud del vector velocidad está dado por la aceleración tangencial, que es alfa por r. Ahora, en el caso tangencial, uno también puede aplicar ciertas cosas que uno conoce de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, solamente que esta vez aplicada al caso tangencial. Me explico. La velocidad tangencial se puede escribir como velocidad tangencial inicial más aceleración tangencial por el tiempo transcurrido, por ejemplo. O rapidez tangencial al cuadrado menos rapidez tangencial inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración tangencial por la distancia recorrida. O que la distancia recorrida es igual a la velocidad tangencial inicial por el tiempo transcurrido más un medio de aceleración tangencial por el tiempo transcurrido al cuadrado. Estas 4 ecuaciones que están aquí, ¿cuándo es que son válidas? Esta primera, en realidad, es válida siempre. Estas 3 de acá abajo son válidas solo cuando alfa y aceleración tangencial son constantes. Son los únicos casos. Y ya existiendo esta aceleración tangencial, uno puede hablar de aceleración total. La aceleración total es la suma de la tangencial más la centrípeta. Pero pueden notar que aquí yo coloqué flechitas sobre cada uno de los símbolos.
Y es porque aquí la suma que estoy efectuando es una suma pero de tipo vectorial. Resulta que la aceleración tangencial, esta apunta perpendicular al radio. Y esta de aquí, en cambio, apunta paralela al radio. Entonces, mientras la aceleración tangencial apunta para allá, por ejemplo, la aceleración centrípeta apunta hacia adentro. Y la aceleración total es la suma de ambos. O sea, vendría siendo un vector de esta forma. Este fue un repaso express de las ecuaciones que hemos visto hasta ahora en las primeras 2 semanas, que tenían que ver con movimiento circular. ¿Algo que no haya quedado claro de esta parte? Ok, supongo que no hay dudas por el momento. Ahora vamos a hacer un repaso muy breve de la dinámica del movimiento circular. Básicamente lo único que ustedes tienen que saber es que en el caso de dinámica, del movimiento circular, tanto del uniforme como del uniformemente acelerado, hay una ecuación que va a seguir siendo válida, que es la de la segunda ley de Newton. Y en realidad eso es lo que ustedes necesitan saber. Vamos con algún ejemplo aquí. Denme un segundito. Este, por ejemplo, es un problema que acabo de sacar del libro de Yancoli. Dice, calcule la aceleración centrípeta de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y la fuerza neta ejercida sobre ella. ¿Qué ejerce esta fuerza sobre la Tierra? Considere que la órbita de la Tierra es un círculo de 1.50 por 10 a la 11 metros. Ya esa es una aproximación. Vamos a aproximar la órbita de la Tierra a un círculo, porque como ya les mencioné hace un rato, es una elipse, pero una elipse bastante circular después de todo. Aquí tal vez falta un dato, que es el de la masa de la Tierra. Les doy la masa de la Tierra, 5,99 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este problema. Dice, la aceleración centrípeta de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y la fuerza neta ejercida sobre ella. ¿Ya? Entonces, para calcular la aceleración centrípeta, necesito ¿qué cosa? Necesito
rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, o bien puede ser omega cuadrado por r. Cualquiera de las dos. Ambas son válidas cuando el movimiento tiene velocidad angular constante, que es la aproximación que estamos haciendo. Perdón, me fui muy afuera. ¿Podemos calcular alguna de estas cosas? La aceleración angular, pero la velocidad angular o algo así. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es efectivamente sí. Alguien puede decirme, bueno, tiene que ser posible porque por algo el profe la puso en la pizarra. Ok, sí, también, es verdad. Pero ustedes tienen que considerar de que en un movimiento circular uniforme, la velocidad angular se puede escribir como 2pi dividido por el período. Entonces veamos cuánto da esto. Aceleración centrípeta sería omega cuadrado por r. Pero omega es 2pi dividido por el periodo. Y todo esto está al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el radio. Así que si nosotros aquí hacemos un poquito de álgebra, esto nos queda 4pi cuadrado dividido por el período al cuadrado y todo esto multiplicado por el radio. El radio lo tenemos. Según el enunciado, el radio de la trayectoria es 1.50 por 10 a la 11 metros. O sea, aproximadamente 150 millones de kilómetros. ¿Cuánto es el periodo de este movimiento? 24 horas. Cuidado, tengan cuidado, aquí nos estamos refiriendo a la órbita alrededor del Sol. 365. 365 días. Exacto, 365 días. 24 horas es el periodo, pero de la rotación de la Tierra, sí, ¿ya? Es un periodo, sí, pero solamente que es de otro movimiento. En el caso de este movimiento, el periodo, como bien me dicen algunos, es un año. Esto es aproximadamente 365 días. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque en realidad es 365.26. Ahí tenemos ahí un par de cosas que corrigen la duración del año, y por eso cada 4 años aparece un día extra, que son los años bisiestos. Ahora, yo sé que 365 días, siendo que cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 3.600 segundos, va a dar un total de 31.536.000 segundos. Entonces lo que hago ahora es colocar todo esto en la calculadora. Voy a moverlo solamente por comodidad. Así que calculemos cuánto vale esta aceleración centrípeta. 4pi cuadrado por el radio, que son 1.50 por 10 a la 11 metros. Y todo esto dividido por 31.536.000 segundos. Solo que esos segundos van al cuadrado. Así que veamos. 4pi al cuadrado por 1.50
por 10 elevado a 11 dividido por 31.536.000 al cuadrado. Si no me he equivocado en colocar los ceros, nos da esto. $5.95 por 10 elevado a menos 3. Y veamos qué unidad de medida. Como es una aceleración, uno ya dice, ok, esta cosa tiene que dar metros por segundo al cuadrado. Y efectivamente da metros por segundo al cuadrado. Veamos el cálculo. Las longitudes en el numerador están en metros. Y el denominador tiene un tiempo en segundos, pero que está al cuadrado. Ahí ustedes tienen la aceleración centrípeta. Ahora, la pregunta es, ¿quién ejerce esta fuerza? Esta fuerza es ejercida por el Sol sobre la Tierra. El Sol genera un tirón gravitacional sobre la Tierra, que es lo que hace que la Tierra se mantenga en esta órbita. Si no fuese por ese tirón gravitacional, la Tierra simplemente se movería en línea recta. Es gracias al tirón gravitacional del Sol es que la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol. Y para determinar cuánto vale esa fuerza, lo que hacemos es acordarnos que fuerza neta es igual a masa por aceleración. En particular aquí entonces la fuerza neta centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, los 5.99 por 99, perdón, por 10 a la 24 kilogramos, van a ser multiplicados entonces por estos 5.95 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto da una cantidad grande de newtons. 5.99 por 10 a la 24 por 5.95 por 10 a la menos 3. Da 3.56 por 10 a la 22 newtons. Pueden ver que es una fuerza bastante grande. En el fondo es el 356 con 20 ceros a la derecha. Es un número grande. ¿Consultas? ¿Dudas? Me preguntan en el chat, ¿esa sería la fuerza del Sol ejercida sobre la Tierra? Sí. Esa sería la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra en este problema. Vamos con otro problema, también sacado del Yancoli. Dice aquí, una bola atada de 0,45 kilogramos, atada al extremo de una cuerda horizontal, gira en un círculo de 1.3 metros de radio sobre una superficie horizontal sin fricción. Si la cuerda se romperá cuando la tensión supere 75 newtons, ¿cuál es la rapidez máxima que puede alcanzar la bola? Ok, vamos con el contexto del problema. Imaginen una superficie horizontal en la cual ustedes tienen aquí un círculo que está como dibujado como elipse solamente por la perspectiva, donde aquí está el radio de la trayectoria y aquí está la bola. El radio me dicen que vale 1.3 metros. Y antes de continuar, una pregunta del chat. Me dice,
Profe, ¿cuándo sé que tengo que ocupar aceleración centrípeta y no la suma de la centrípeta con la tangencial? Buena pregunta. Resulta que en este problema, por ejemplo, en el anterior, en este que vimos aquí, estamos considerando un problema en el cual aquí el periodo es constante. O sea, existe un periodo, que era el año, ¿cierto? El hecho de que exista un periodo es porque estamos hablando de un movimiento circular uniforme. En un movimiento circular uniforme ocurre que la aceleración tangencial es cero. Entonces, en realidad, si uno tuviese que hablar de fuerza neta, en realidad la fuerza neta tendría que ser masa por aceleración total. Solo que cuando el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es cero. Entonces la aceleración total es solamente la centrípeta. Es por eso. En general, si no, tendría que ser la suma de ambas. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Ok, pues nada. Ok, volvamos a este problema. Decía entonces que el círculo tiene 1.3 metros de radio. La masa de la bola son 0.45 kilogramos. Sobre una superficie horizontal sin fricción. El hecho de que no haya fricción significa que no van a haber fuerzas de tipo tangencial aquí, desacelerando la bola. Y yo sé que la tensión máxima son 75 newtons. Si supera esos 75 newtons, se nos rompe la cuerda. Así que esta tiene que ser la fuerza máxima que esto aguante. Entonces, lo que tenemos que considerar aquí es que en este movimiento, la fuerza neta, o la fuerza hacia adentro, en este caso va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Nuevamente, estamos aquí hablando de un movimiento con aceleración tangencial nula. Por eso que aquí fuerza igual a masa por aceleración centrípeta solamente. ¿Ya? Entonces la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sabemos que es la rapidez tangencial al cuadrado, dividida por R. Tenemos la fuerza máxima que la cuerda aguanta. Tenemos la masa de la bola. Tenemos el radio de la trayectoria. Podemos despejar entonces cuánto vale la rapidez tangencial máxima. Pasamos el radio multiplicando, pasamos la masa dividiendo. F por R dividido por masa me da rapidez al cuadrado. Así que saco raíz y tengo que entonces la rapidez máxima que esto aguanta es la fuerza por el radio dividido por la masa. Veamos cuánto da esto. Fuerza máxima que aguanta 75 newtons. Radio de la trayectoria 1.3 metros. Masa de la bola 0.45 kilogramos. Entonces, calculamos todo. Raíz de, y aquí voy a abrir un paréntesis porque la raíz va a actuar sobre todo lo que viene a continuación, que es el numerador de un 75 por 1.3 y el denominador tiene un 0.45. Y cerramos paréntesis. 14.7. Ok. ¿Qué me falta aquí? Algo me falta. Ok, en el chat alguien ya le dio a la respuesta. Efectivamente me falta la unidad de medida.
Es una velocidad, así que está en metros por segundo. Ahora, uno podría preguntar, ¿por qué está en metros por segundo y no en kilómetros por hora, por ejemplo? Ustedes, para eso es que lo ideal es que calculen ya con unidades del sistema internacional desde el comienzo. Las fuerzas estando ya en newtons, las longitudes en metros y las masas en kilogramos, ya esto va a dar metros por segundo. Ustedes pueden incluso hacer el cálculo con las unidades de medida aquí y les va a dar que es metros por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de que si la bola supera esta velocidad, pongámosle 14.8 metros por segundo, la cuerda se va a romper y la bola le va a dar a alguien. Esperemos no estar en el camino. Vamos con otro problema. Este ya también un pelín más complicado. Dice aquí. Dice, ¿cuál es la rapidez máxima con la que un automóvil de 1050 kilogramos puede dar una vuelta de 77 metros de radio sobre una carretera plana si el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el pavimento es 0.80? ¿Este resultado es independiente de la masa del auto? Hay una forma de saberlo. Calculando. Así es como vamos a saberlo. Entonces tenemos que contextualizar la situación. Tenemos aquí nuestro auto que está dando una curva y supongamos que el auto está aquí. Entonces sabemos de que algo lo mantiene en esta curva. Ese algo es efectivamente el roce. En particular roce estático. Y no hay más fuerzas. Así que lo único que sabemos aquí es que entonces la fuerza de roce estático va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje sobre el cual está actuando este roce estático. Este roce estático aquí actúa hacia la izquierda, pero cuando el auto venga aquí, el roce estático va a estar haciendo que el auto no derrape, que no siga derecho. Va a ser lo único que va a mantener al auto en esta trayectoria. Entonces, el roce estático va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ¿qué otras fuerzas actúan sobre el auto? Hay un par de fuerzas adicionales que están aquí involucradas. ¿Cuáles son? La normal, dice un compañero en el chat, y el peso. Ok, juntemos entonces esto en el otro eje. Lo que yo escribí en esta ecuación de aquí es la suma de fuerzas en el eje radial. La suma de fuerzas en el eje vertical va a tener entonces a la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Solo que en el eje vertical nuestro cuerpo no está acelerando. El auto no acelera en el eje vertical, cero. Así que de aquí concluimos que la normal va a ser igual al peso. A esta ecuación de aquí vamos a ponerle número 1. Desde 1, nosotros tenemos que esto es igual a la masa por aceleración. En el caso límite, la fuerza de roce estático vendría siendo igual al coeficiente de roce estático por la normal.
recuerden que esto es el caso límite, cuando está a punto de resbalar. Si el auto anda un poquito más rápido, ya se vence esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que la fuerza estática de roce va a ser coeficiente de roce estático por la normal. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la normal acabamos de ver aquí que en este problema es igual al peso. Así que efectivamente ocurre que las masas se cancelan. Así que puede ser una bicicleta o puede ser un camión y el resultado no va a cambiar. Entonces, coeficiente rosestático por G va a ser igual a la aceleración centrípeta. Coeficiente rosestático por G va a ser entonces igual a la aceleración centrípeta, donde aceleración centrípeta es rapidez tangencial al cuadrado sobre R. Aquí ustedes pasan multiplicando la R y sacan raíz, y nos va a dar que la rapidez máxima va a ser entonces raíz de coeficiente rosestático por G por R. Veamos cuánto da todo esto. Coeficiente rosestático, según el enunciado, es 0.80. G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y R me dice el mismo enunciado, que son 77 metros. Así que colocamos todo esto en la calculadora. Paréntesis de, perdón, raíz de, paréntesis, 0.8 por 9.8 por 77. Cerramos paréntesis. Y nos queda que es 24.6. Pueden darse cuenta por las unidades de medida que el interior de la raíz quedan metros cuadrados dividido por segundo al cuadrado. Con la raíz, esto queda simplemente metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este problema? En primer lugar, que si el coeficiente de roce entre las ruedas y el pavimento es 0.8, entonces nuestro vehículo no puede ir más rápido que 24.6 metros por segundo, porque si avanza más rápido que eso, va a comenzar a patinar y va a perder el control. Segundo, que mientras el coeficiente de roce sea 0.8, esta va a ser la rapidez máxima, independientemente de si estamos hablando de un triciclo, de un auto, de un camión, porque este resultado, pueden darse cuenta, fue independiente de la masa del vehículo. Nos decían que la masa del vehículo era 1050 kilogramos, pero en ningún momento ocupamos ese hecho aquí. ¿Por qué? Porque se nos canceló acá arriba. La masa se canceló. Entonces es un resultado que es independiente de la masa. Les doy unos segundos para que miren el problema y vean si les quedó alguna duda. Profe, en estos ejercicios de este estilo siempre queda como que la masa no afecta. En la mayoría, ¿cuándo podría la masa afectar? Que en lugar de darnos el coeficiente de roce, a nosotros nos digan cuánto fue la fuerza de roce. Que en lugar de darnos cuánto vale mus v, nos digan inmediatamente que todo esto junto es un número. ¿Ya? En ese caso, ahí uno tendría que dividir por la masa. Pero en la mayoría de los Ya. ejercicios va a quedar que es independiente de la masa. Gracias, profe. Por nada.
Deme un segundo, estoy buscando aquí el otro problema que yo les quería mostrar. Este es un problema también típico. Dice, un automóvil de 1.200 kilogramos toma una curva de 67 metros de radio, peraltada a un ángulo de 12 grados. Si el automóvil viaja a 95 kilómetros por hora, ¿se requerirá una fuerza de fricción? Y si es así, ¿cuánta y en qué dirección? Ya. Primero, ¿a qué nos referimos con una curva peraltada? Una curva peraltada es una curva que tiene un cierto ángulo de inclinación. Un ángulo de inclinación, pero en favor de la curva, ¿ya? No, no es que uno diga va a cuesta arriba, sino que en realidad uno aquí está considerando que ese ángulo de inclinación permite o ayuda a que el auto no patine, a que el auto no salga disparado y no pierda el control. Entonces, si uno se imagina el contexto de esta situación, vamos a tener aquí nuestra curva con el auto en algún lugar aquí. Y esta curva tiene un radio de 67 metros. Eso es visto como desde arriba, pero visto desde el lado, nuestro auto está aquí. Imaginen que lo que estoy tratando de dibujar aquí es un auto, ¿ya? Perdón. Y cuando dicen que está peraltado a 12 grados, es porque aquí están los 12 grados. Entonces, este impulso que le da la curva, que le da el peralte, es el que permite que el auto pueda mantenerse aquí. Veamos si es necesaria una fuerza de fricción. Tenemos que ver aquí primero cuánto vale esta velocidad. Esta velocidad aquí son 95 kilómetros por hora. Si bien en el habla cotidiana nos acostumbramos mucho a hablar de kilómetros por hora, en física al final nos sirve mucho más hablar de metros por segundo. Porque al final los metros y los segundos son las unidades del sistema internacional. En el chat alguien ya me sopla cuánto puede ser la respuesta. Yo no me la sé de memoria, así que por eso igual les voy a mostrar cómo se calcula. Les recuerdo que 1 kilómetro son 3.600 segundos. Coloco los kilómetros abajo para que se cancelen con los kilómetros de arriba. Y para las horas, coloco alguna equivalencia para las horas. Perdón, aquí me equivoqué en algo. 1 kilómetro son 1.000 metros. Disculpen, me traspapelé. Mientras que 1 hora son 3.600 segundos. Ahí sí. Y claro, multiplicamos todo, 95 por 1.000, dividido 3.600. Y efectivamente el compañero estaba en lo cierto, 26.4 metros por segundo. Esa es la rapidez que tiene entonces el auto. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre este auto. Vamos a considerar que el auto está aquí. ¿Cuál es la primera fuerza que uno tiene que considerar?
¿Qué fuerza está actuando sobre el auto por el hecho de que estamos en el planeta Tierra? El peso normal. La primera es la fuerza peso. La otra, como bien decía su compañero, es la fuerza normal. El hecho de que el autito no se esté hundiendo en el pavimento es porque hay una fuerza normal. Algo sujeta al auto para que no se hunda. Y no sabemos si puede haber una fuerza de roce. Así que vamos a suponer que tal vez hay un roce aquí, ¿ya? Voy a colocar una fuerza de roce, voy a suponer primero en esta dirección. Estoy suponiendo que va en esta dirección, que va hacia abajo, porque de esa forma sujeta a que el auto no vaya a subir, ¿ya? Estoy suponiendo que 95 kilómetros por hora es una velocidad alta y que por lo tanto esto podría salir despedido hacia afuera y que el roce ayuda un poco a que esto no ocurra. Ok. Ahora, aquí hay que tener cuidado con los ángulos. Voy a hacer el dibujo, el mismo dibujo lo voy a hacer pero un poquito más grande solamente para que se vea un poco mejor los ángulos que voy a colocar, ¿ya? No es que le esté cambiando la figura, sino que simplemente estoy dibujando más grande el diagrama cuerpo libre. Me dicen que el ángulo son 12 grados. Así que aquí tengo 12 grados respecto a la vertical. Pero creo que por motivos gráficos voy a exagerar el ángulo porque me queda muy chico el espacio. Y por el momento voy a suponer que el roce está aquí, apuntando en esta dirección, hacia abajo. Ok, entonces aquí yo ya coloqué el dibujo bastante más grande para que se entienda un poco mejor lo que voy a hacer ahora. Uno pensaría, ok, esto es un problema con un plano inclinado, voy a rotar los ejes. Pero no, tengan cuidado. Y de hecho aquí también un poco aprovecho de responder una pregunta que está haciendo un compañero en el chat. Resulta de que la aceleración centrípeta, les recuerdo, siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. O sea, la aceleración centrípeta en este caso, por ejemplo, para el auto que está aquí, la aceleración centrípeta en realidad apuntaría para allá. Y claro, resulta de que por un lado uno dice, aquí el roce va para abajo, sí, pero el círculo que está siendo descrito aquí es un círculo horizontal, así que la aceleración centrípeta va también horizontal. De alguna forma, estas dos fuerzas, la normal y el roce, al sumarse, terminarían dando una resultante que va horizontal. Y esa sería la que provee la aceleración centrípeta, la que permite que el auto se mueva en un círculo horizontal, ¿ya? ¿Se entiende mejor ahí? Me interesa que quede claro, sí, así que pregunten todo lo que necesiten preguntar. Entonces, en vista de que la aceleración no va a estar con el plano inclinado, sino que la aceleración va a ser horizontal en nuestro dibujo, es mejor que nosotros coloquemos nuestro eje de coordenadas también horizontal. Como la aceleración va a ir hacia el lado izquierdo, es que mejor coloquemos el eje radial hacia el lado izquierdo y el eje vertical en la dirección vertical simplemente.
Veamos cuánto da esto. Ah, me estaba olvidando yo de los ángulos. Aquí hay 12 grados y aquí hay 12 grados. 12 grados es lo que fue necesario levantar el plano inclinado. Así que naturalmente también, si 12 grados levanto el plano, 12 grados baja la fuerza de roce estático. Y la normal, que apunta tradicionalmente hacia arriba, se desplazó también 12 grados hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, como consecuencia de levantar el plano inclinado. Así que sumemos las fuerzas que hay en este diagrama de cuerpo libre que está dibujado aquí. Suma de fuerzas, comencemos con el eje Y. Tenemos una componente de la fuerza normal, que es la componente que está pegada a los 12 grados, o sea, sería n coseno de 12 grados. En el eje vertical tenemos en el lado negativo el peso. Y tenemos una parte de la fuerza de roce estático. Tenemos la componente del roce que es perpendicular a los 12 grados, perdón, que está frontal a los 12 grados, opuestas. O sea, fuerza de roce por seno de 12 grados. Por lo menos en el eje vertical no está acelerando aparentemente nuestra partícula. Vamos con el eje radial. En el eje radial tenemos solamente dos fuerzas, porque la normal, perdón, el peso no tiene componente en esa dirección. Tenemos una componente de la normal, que es la que está contraria a los 12 grados, así que sería n por seno de 12 grados, y tenemos una componente de la fuerza de roce, que sería F estático coseno de 12 grados. Estas dos fuerzas juntas proveerían la aceleración centrípeta que necesita este auto para poder describir el círculo que estábamos mencionando. Entonces tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Me preguntan a mí si es necesaria una fuerza de fricción y en cuánto y en qué dirección. En el fondo aquí la incógnita es el roce. En el mejor caso, o sea, lo mejor aquí es suponer que hay un roce y calcularlo. Si el roce me da 0 es porque no era necesario. Si me da un número positivo es porque, ok, fue correcto suponer que esta era la dirección. Si me da negativo es porque el roce en realidad iba para el otro lado. Entonces, incógnitas aquí tenemos la fuerza roce. Pero hay otra incógnita que no tenemos, que es la fuerza normal. Pero tenemos todo lo demás. Aquí la verdad, la que no nos interesa es la normal. Como no nos interesa la normal, vamos a despejarla de una ecuación para utilizarla en la otra. Por ejemplo, aquí voy a colocar ecuación 1 y aquí ecuación 2. La aceleración centrípeta en principio la tenemos porque tenemos el radio de la trayectoria y tenemos la rapidez. Así que en principio sería todo eso calculable. Así que desde 1 vamos a calcular cuánto vale la fuerza normal. Si ustedes aquí hacen un poco de álgebra, aquí voy a saltarme unos pasos en honor al tiempo. Vamos a encontrar que la fuerza normal es, mandando, multiplicando, sumando todo esto para estos dos primeros términos para el otro lado, vamos a tener que es mg más fuerza de roce estático por seno de 12 grados dividido por coseno de 12 grados.
Esa sería la fuerza normal en función del roce. Lo que hacemos ahora es reemplazar en la ecuación 2. Si reemplazamos en la ecuación número 2, vamos a tener entonces que normal por seno de 12 grados más fuerza de roce estático coseno de 12 grados es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero normal acabamos de calcularlo. La normal dijimos que era mg más fuerza de roce estático por seno de 12 grados dividido por coseno de 12 grados. Eso era la fuerza normal. O sea que todo esto de aquí es lo que estoy colocando aquí entre paréntesis. Ya, y todo eso tenemos que multiplicarlo por el seno de 12 grados. Más fuerza estática de roce coseno de 12 grados. Es igual masa por aceleración centrípeta. Ok, y aquí necesito despejar la fuerza de roce estática. Este coseno de 12 grados que está en el denominador está molestando un poco, así que voy a multiplicar toda la ecuación por coseno de 12 grados. Entonces, si yo multiplico toda la ecuación por coseno de 12 grados, voy a tener que este coseno de aquí se me va a cancelar. Me va a quedar mg más fuerza roce estático, seno de 12 grados. Todo eso por seno de 12 grados más. Y ahora esto sí tiene que ir multiplicado por el coseno. Así que me queda fuerza estática de roce, coseno de 12 grados al cuadrado, va a ser igual masa por aceleración centrípeta, coseno de 12 grados. Expando este binomio multiplicado por el seno de 12 grados. mg seno de 12 grados más fuerza estática de roce, seno de 12 grados al cuadrado, más fuerza estática de roce, coseno de 12 grados al cuadrado. Masa, aceleración centrípeta, coseno de 12 grados. Todo lo que tiene fuerza estática de roce lo voy a dejar al lado izquierdo. Lo que no, lo voy a enviar al lado derecho. Así que este mg seno de 12 lo voy a enviar para el otro lado. Y el lado izquierdo nos va a quedar entonces este término y este otro término. Pero aquí yo puedo factorizar por la fuerza estática de roce. Y me queda fuerza estática de roce, factor de seno cuadrado de 12 grados más coseno al cuadrado de 12 grados. Tanto de los cursos de matemática como de fundamentos, ustedes deberían saber cuánto vale esto, sin usar calculadora. ¿Cuánto vale eso que está aquí? 1. 1. 1. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo es 1. Así que con esto tengo que la fuerza estática de roce tiene que ser igual a la masa. Aquí al lado derecho voy a factorizar por la masa. Me queda por aceleración centrípeta coseno de 12 grados menos mg, perdón, menos g, porque la factoricé por la m, seno de 12 grados. Veamos cuánto da todo esto. La masa la tenemos sí, porque me dicen en el enunciado que son 1200 kilogramos lo que pesa este automóvil. 1200 kilogramos.
Así que con eso tengo la masa. G sabemos que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta tenemos que calcularla. Pero la aceleración centrípeta se puede calcular como rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Y la rapidez tangencial hace poco la habíamos convertido. Habíamos dicho que eran 26.4 metros por segundo. Y el radio de la trayectoria me dicen a mí que tiene 67 metros de radio. Me dicen, toma una curva de 67 metros de radio. Así que 26.4 y 67. 26.4 y 67. Así que calculamos cuánto vale la aceleración centrípeta. 26.4 al cuadrado dividido por 67. Y esto da 10.4 metros por segundo al cuadrado. Así que con esto ahora calculamos cuánto vale la fuerza de roce necesaria. ¿Con qué nos vamos a encontrar? La masa serían entonces 1200 kilogramos. Factor de 10.4 metros por segundo al cuadrado, coseno de 12 grados, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, por seno de 12 grados. Para colocar los números de la calculadora me olvido de las unidades de medida. Entonces voy a tener 1200 factor de 10.4 coseno de 12 grados. Aquí fijémonos que por lo menos nuestro ángulo está en radianes, ¿ya? Nuestro ángulo está en radianes, perdón, está en grados, sorry, me equivoqué. Coseno de 12 grados, aquí la calculadora dice D, está en grados. Menos 9.8 seno de 12 grados. Y esto nos da un número positivo, que nos da aproximadamente 9.762 newtons. O sea que lo que vemos aquí es que es necesaria una fuerza de fricción. Vimos que el signo que da este cálculo es un signo positivo. Significa que cuando nosotros aquí supusimos que la fuerza de roce iba para adentro de la curva, estábamos en lo correcto. Si hubiese dado un signo negativo es porque entonces aquí erramos en el sentido y el roce iba hacia afuera de la curva, pero en realidad va hacia adentro. Porque nosotros supusimos que iba hacia adentro y el signo aquí nos dio positivo. Entonces, ¿es necesaria una fuerza de fricción? Sí, es necesaria una fuerza de fricción y debe apuntar cuesta abajo. En otras palabras, tiene que apoyar a la normal en sujetar el auto para que no patine. Ok, ¿dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, ya por un tema de tiempo estamos llegando al final de la clase. En este repaso express estuvimos viendo aquí las ecuaciones básicas del movimiento circular uniforme. Alcanzamos a ver unos 4 ejemplos de dinámica del movimiento circular uniforme. Mañana, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos un repaso de algunas de estas ecuaciones y de movimiento armónico simple. Lo que les quiero pedir es que si tienen alguna duda de algo bien específico, entre hoy día y mañana mándenla al foro para que así mañana podamos trabajarla en mayor profundidad. ¿Ya?
Así por lo menos yo puedo saber más o menos en qué ustedes tienen dudas y podemos trabajar en resolver esas dudas. Bueno, eso sería entonces por hoy. Nos encontramos mañana.